cosa extraña, realmente extraña. Ayer, en la entrada de Yuxian Xuan, el restaurante más grande de la prefectura de Qingyu, ocurrió algo que causó un enorme revuelo. Adivinen qué pasó a una pareja de ancianos, hombres y mujeres, vestidos con oro y plata, envueltos en lujosas sedas, se arrodillaron en plena calle frente a una vendedora de verduras de manos ásperas y ropa manchada, mientras secaban sus lágrimas y entre sollozos tiraban de dos muchachas de aspecto angelical que estaban a su lado, gritando que querían reconocerlas como hijas y llevarlas a casa para que disfrutaran de una vida cómoda. La escena atrajo a capas y capas de curiosos, y al principio todos pensaron que se trataba de una inesperada bendición del destino, pero nadie imaginó que esas dos jóvenes, una era una médica famosa en toda la ciudad, y la otra la gerente general de una prestigiosa tienda de bordados. Sus rostros estaban fríos como cubiertos de escarcha cuando la curandera se burló. Sacó unas tijeras oxidadas del bolsillo y las arrojó al suelo con un golpe seco, señalando la nariz de la noble mientras decía que en aquel entonces le habían arrebatado al bebé y lo habían abandonado en el frío helado, preguntándole por qué ahora, cuando ella se había convertido en una sanadora legendaria, recordaba de pronto que la sangre es más espesa que el agua. Esas palabras provocaron un alboroto. El rostro de la noble se volvió blanco como una sábana y cayó al suelo temblando, mientras la anciana vendedora de verduras protegía a las dos muchachas detrás de ella como una gallina protegiendo a sus polluelos, con un brillo feroz en sus ojos nublados. ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Qué pasado desgarrador y a la vez catártico se escondía en sus vidas? ¿Cómo se transformaron dos bebés abandonadas en auténticos fénix dorados? Esta historia comenzó hace 20 años, en Kaishikou, en medio de una tormenta de nieve, cuando en el mercado de verduras del oeste de Qingyu vivía una mujer llamada la abuela Liu, de más de 50 años, viuda desde joven y sin hijos, que se ganaba la vida con un pequeño puesto de verdura, siempre honesta, con rábanos y coles limpios y bien lavados, pesando sin trampas, por lo que todos los vecinos la llamaban respetuosamente tía Legu. Era el 23º día del 12º mes lunar, la víspera del año nuevo. El cielo estaba tan negro como una olla. El viento del norte arremolinaba la nieve, como cuchillas que cortaban la piel. La gente corría a casa para adorar al dios de la cocina y reunirse en familia, y solo la abuela Liu, envuelta en un viejo abrigo acolchado que dejaba pasar el viento, suspiraba preocupada por los rábanos marchitos que no había logrado vender, pensando cómo sobreviviría aquella larga noche sin dinero ni carbón. Justo cuando se disponía a recoger y volver a casa, oyó un llanto débil que venía de un rincón cercano, tan tenue como un susurro en el viento helado que le apretó el corazón. Al acercarse con su linterna gastada y apartar hojas podridas y una estera rota, descubrió a una bebé de poco más de un mes, envuelta en una tela áspera, con el rostro morado por el frío, escarcha en las cejas y una respiración casi imperceptible, junto a un papel rojo arrugado con la fecha de nacimiento y media galleta dura. Temblando y llorando, la abuela Liu se desabrochó el abrigo y apretó a la niña contra su pecho para darle calor, susurrándole que no tuviera miedo, que la llevaría a casa a tomar sopa caliente, y la llamó Donger, tesoro encontrado en invierno, deseando que creciera fuerte como la flor del ciruelo. Con una boca más que alimentar, la vida se volvió aún más dura. Redujo su comida a simples sopas de hierbas para poder comprar leche de cabra para la niña. Pero Donger sobrevivió y creció, débil pero sonriente, aferrándose a los dedos de la anciana incluso al dormir. 3 años después, durante unas lluvias torrenciales que trajeron refugiados a la ciudad, la abuela Liu encontró otra niña enferma y abandonada frente al templo, rogando no ser dejada atrás
y al ver en ella el reflejo de Donger, decidió llevarla a casa, pese a la pobreza, nombrándola Chuner, esperando un renacer de la vida. Con 2 hijas, su espalda se encorvó más. Vendió los pendientes de plata de su dote para curar a Chuner. Trabajó día y noche, haciendo suelas a la luz de la luna, con los dedos llenos de heridas y deformados por los años, soportando el dolor y el hambre, compartiendo una sola batata en invierno, mientras sonreía y decía que no tenía hambre, y aunque algunos vecinos la elogiaban por su bondad, y otros se burlaban diciendo que criaba hijas ajenas que un día se irían, la abuela Liu siempre respondía con una sonrisa tranquila. Agitando la mano, la abuela Liu decía con calma que en esta vida una persona debe acumular buenas acciones y hacer el bien, que su mayor riqueza era cuando sus hijas la llamaban mamá, que no esperaba nada a cambio, que mientras crecieran sanas y salvas, ella ya estaría satisfecha y no se convertiría en alguien sin corazón. Como dice el refrán, los niños de familias pobres aprenden a ser independientes desde pequeños, y Donger y Chuner entendían perfectamente lo duro que había trabajado su madre. Por eso se esforzaron al máximo en aprender habilidades. Donger era meticulosa y tenía un talento especial para reconocer hierbas medicinales, y al ver que a la anciana le costaba caminar, decidió convertirse en médica. Al principio la farmacia se negó a aceptarla por ser mujer, así que ella iba todos los días a barrer la entrada, limpiaba ventanas, lloviera o tronara, hasta que el dueño, conmovido por su perseverancia, le permitió hacer trabajos menores. De día molía medicinas hasta impregnarse del olor de las hierbas, y por la noche se escondía bajo las mantas para memorizar libros médicos, pellizcándose el muslo cuando el sueño la vencía. Más tarde, conoció a un viejo médico itinerante que, al ver su talento y su piedad filial, la tomó como aprendiz, y tras entrenar duramente en los inviernos más fríos y los veranos más abrasadores, a los 17 años curó la migraña del prefecto con una sola aguja de plata, ganándose una reputación fulgurante como joven médica famosa en Qingyu. Chuner, por su parte, era ingeniosa, de lengua dulce y con un talento extraordinario para los negocios. Empezó ayudando a vender verduras y pronto demostró una aguda visión comercial al notar que a las mujeres de la ciudad les gustaban las cosas nuevas. Así que mejoró la técnica de costura, bordó pañuelos y salió a venderlos puerta por puerta sin enfadarse aunque la rechazaran, siempre con una sonrisa, hasta que fue aceptada como aprendiz en el mayor taller de bordado, donde se pinchó los dedos innumerables veces, aprendiendo el complicado bordado a doble cara, con viejas costras sin caer y nuevas heridas apareciendo, hasta que sus diseños llamaron la atención de nobles de la capital y, antes de cumplir 20 años, se convirtió en la gerente principal del taller. La choza con techo de paja se transformó en una gran casa de ladrillo. La abuela Liu dejó de vender verduras y vistió seda, mimada por sus 2 hijas, y todos decían que tras el sufrimiento había llegado la recompensa. Sin embargo, el día del 60º cumpleaños de la abuela Liu, cuando Donger y Chuner organizaron un gran banquete en Yuxiang Manor y todos brindaban alegremente, llegaron 2 lujosos carruajes, de los que bajaron 2 parejas ricamente vestidas, los Zhong, comerciantes de seda, y los Li, dueños de una casa de empeños, quienes entre lágrimas afirmaron ser los padres biológicos de las jóvenes, explicando que años atrás las habían abandonado por supersticiones y desgracias, y ahora querían recuperarlas. El salón quedó en silencio, pues todos comprendieron la verdad, y la abuela Liu, temblando, temió perder a sus hijas. Pero Donger dio un paso al frente. Recordó cómo fue arrojada la nieve con la tinta de su fecha de nacimiento aún fresca. Denunció la hipocresía de quienes ahora querían aprovechar su fama, y rechazó fríamente cualquier vínculo.
Chuner hizo lo mismo, recordando cómo fue abandonada enferma y suplicante, y arrojó al suelo una caja de plata, declarando que ese no era un negocio rentable para ella. Finalmente, la abuela Liu se levantó apoyada en su bastón y, con voz ronca, pero firme, declaró que aunque les dieron la vida, fueron ellos quienes la salvaron y criaron, que la bondad de criar es más grande que el cielo, que la ruptura ocurrió el día del abandono y que nadie arruinaría su cumpleaños. Entre aplausos y reproches, las dos parejas huyeron avergonzadas, mientras Donger y Choner sostenían a su madre diciendo al unísono que solo tenían una madre, la abuela Liu, y que en esta vida solo reconocían la gracia de haber sido criadas. Después de aquel día, Donger siguió practicando la medicina, ayudando a los pobres sin cobrar. Chuner amplió su negocio y ambas adoptaron huérfanos en nombre de su madre. La abuela Liu vivió hasta los 88 años, acompañada por sus hijas hasta el final, despedida por toda la ciudad, dejando una historia que enseña que el verdadero amor familiar no depende de la sangre, sino del cuidado constante, que el bien y el mal siempre reciben su respuesta, y que una familia armoniosa trae bendiciones duraderas.